Amados hermanos, ¿a quién le gusta disfrutar de la privacidad de su hogar en soledad sin que nadie los moleste? Yo creo que varios, hermanos, yo creo que varios. El primero de ellos, yo disfruto mucho del tiempo que puedo estar en descanso, en mi hogar. Y este mensaje de la hospitalidad, hermanos, de verdad es un reto para mí. Si algo puedo ser de hospitalario es gracias a mi esposa, hermanos, porque a mí me cuesta un poquito esta situación, pero la palabra del Señor nos confronta y nos exhorta a esto, hermanos. La semana pasada nosotros hablamos acerca del amor fraternal como un resultado del servicio a Dios que veníamos viendo desde el capítulo 12, ¿recuerdan? Nosotros servimos a Dios de forma agradable, con gratitud, con temor, y una forma de servir es a través del amor. Y luego entonces que nosotros vimos el amor fraternal, el amor entre hermanos, ¿cómo es ese amor? Entonces el autor de Hebreos nos habla de una forma de poder mostrar amor, y esta es a través de ser hospedadores. Si la marca del amor es una marca característica en los creyentes, entonces ahora el autor va a profundizar en este mandamiento, indicando que no solamente debemos amar a los que tenemos cerca, a los que son nuestra familia, a los que son parte de nuestra iglesia, aunque debemos hacerlo, sino que también debemos mostrar amor fraternal para con el extranjero, haciendo esta práctica del amor extensiva aún a aquellos que no conocemos. Nosotros debemos, hermanos, demostrar hospitalidad para personas que no son parte de nuestra familia y quizás ni siquiera son parte de la iglesia. Si bien debemos hacerlo con las de la iglesia, también debemos hacerlo con todos aquellos hermanos que son ajenos a nosotros. Porque la hospitalidad refleja el amor de Cristo. Y mediante la obra del amor reflejado por la hospitalidad, nosotros imitamos entonces el carácter de Dios. Sin duda, hermanos, mirar este mandamiento, reflexionar en Hebreos 13:2, nos confrontará. Yo creo que a la mayoría, hermanos, nos sentiremos confrontados, y yo también espero animados a imitar el carácter de nuestro Señor siendo hospedador. Ayúdenme a ir entonces a sus Biblias en Hebreos. Voy a leer desde el versículo 28, hermanos, para que nosotros estemos en el contexto de lo que estamos estudiando. Hebreos, voy a leer desde el 28 hasta el 13:2. Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que vamos a ver 3 puntos el día de hoy, hermanos. La instrucción sobre ser hospedadores. Vamos a ver el fundamento de esta instrucción y vamos a ver cómo podemos aplicar esta instrucción. Nosotros debemos de recordar que en el tiempo cuando se escribe esta carta, los predicadores del Evangelio viajaban de ciudad en ciudad, y muchos de ellos estaban siendo perseguidos, por lo tanto huían de sus lugares de donde residían y tenían que llegar a otro lugar, y no tenían dónde albergarse, no tenían dónde hospedarse, no había hoteles como existen hoy en día, no tenían las condiciones para llegar a otra ciudad y rentar un apartamento. La única forma en la que ellos podían medianamente pasar por estas situaciones era que otras personas les pudieran brindar hospedaje en sus casas. Era imposible para muchos de ellos cubrir el costo, así que era hospedarse en las casas de otros hermanos, porque de otra manera ellos tendrían que pasar la noche o los días a la intemperie. De manera, hermanos, que la única forma de viajar en ese entonces era que alguna familia en el lugar o en la ciudad en donde ellos iban a viajar pudiera recibirlos en su casa. Y de hecho en el primer siglo el Evangelio pudo avanzar rápidamente, principalmente por la causa del amor fraternal entre hermanos, y una de estas muestras de amor fraternal era la hospitalidad entre ellos. El Evangelio pudo expandirse no
no habiendo medios de comunicación como la televisión, el internet, la radio, el evangelio pudo expandirse porque ellos podían viajar de ciudad en ciudad y ser hospedados por otros hermanos, y así el evangelio pudo correr rápidamente. De hecho, por eso el apóstol Juan, en la tercera carta que él escribe, él reconoce y agradece la hospitalidad de Gayo. Él agradece que él pueda ser un buen hospedador con desconocidos, con personas que no conocía, simplemente llegaron y se distinguieron o se identificaron como cristianos, y Gayo los hospedó. Y también confronta la oposición que está poniendo Diótrefes para recibir a algunos hermanos, algunos creyentes, no siendo hospitalario. Es a causa de la persecución que estaban sufriendo estos hermanos y la iglesia en este momento de la historia, que algunos hermanos que estaban en esta iglesia estaban seguros sufriendo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo despojados de sus posesiones, y por miedo a eso muchos de estos hermanos habían cerrado sus hogares para recibir a otros creyentes. Muchos de ellos se habían apartado y habían querido vivir en el individualismo, habían querido vivir alejados, aislados de los demás. Estaban alejados de otros creyentes, cerrando las puertas de sus hogares para recibir a otros creyentes por miedo a que quizás uno de ellos pudiera ser un infiltrado creyente que los expusiera y que los evidenciara y que los acusara de estar llevando una religión contraria o prohibida por el Imperio Romano. Así que estos hermanos de la carta a los hebreos, a quien se dirige la carta a los hebreos, habían comenzado a vivir en el individualismo, sin amor fraternal, desconfiando de aquellos que venían de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, siendo perseguidos o predicando el evangelio. Y es por eso entonces que el autor, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, les da esta instrucción: no os olvidéis de la hospitalidad. En algún tiempo ellos lo habían hecho bien. Al inicio de la iglesia lo habían hecho bien, pero ahora habían dejado de practicarlo. Algunos se habían vuelto al judaísmo y los habían traicionado. Y por consecuencia y por temor, entonces ahora ellos ya no estaban sirviendo a Dios mostrando amor y mostrando que podían hospedar a otros. Ellos habían cerrado sus hogares a las necesidades de otros. El amor había dejado de caracterizar su vida cristiana y ahora el miedo y el egoísmo estaba gobernando sus vidas. Por eso el autor, dirigido por el Espíritu Santo, les da esta instrucción: hermanos, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Y qué podemos entender como la hospitalidad? Bueno, dice un autor, Alexander Strauch, que la hospitalidad es el amor a los extranjeros, o es abrir la casa a un extraño. Ellos debían abrir sus hogares y mostrar amor a hermanos de la iglesia o cristianos completamente desconocidos, que no eran parte de su familia. Particularmente, él define la hospitalidad como compartir nuestra familia, hogar, finanzas, comida, privacidad y tiempo para proveer amistad y aceptación a otros, para promover la comunión, proporcionar refrescamiento, confort y amor a aquellos que son extraños a nuestra familia. Esta es la definición de hospitalidad, hermanos. Abrir nuestros hogares, abrir nuestras casas para que otros puedan ser beneficiados con lo que Dios nos ha dado. Abrir nuestras casas para que otros puedan beneficiarse de nuestra comida, de nuestro espacio, de nuestro techo, y así proveer, hermanos, lazos fuertes de comunión con otros hermanos que pueden ser incluso desconocidos. Nosotros siempre tendemos a pensar que cuando nosotros somos hospitalarios, el que se beneficia es el otro, el que se beneficia es al que recibo dentro de mi hogar, que la bendición es para el otro. El bien que se va a recibir, lo va a recibir el otro, no yo. Yo voy a recibir la carga, quizás pensamos. Yo voy a recibir la comisión de lavar los platos cuando ellos se retiren. Y el otro va a recibir la bendición. Pero el autor acompaña la instrucción juntamente con una motivación, hermanos. El autor les dice
que por hospedar algunos hombres, por ser hospedadores, en algún momento recibieron ángeles. De manera que cita en el Antiguo Testamento y recuerda que en el Antiguo Testamento algunos fueron buenos hospedadores y por ser buenos hospedadores, ellos sin saberlo recibieron algunos ángeles dentro de su hogar. Sin duda, lo que él está pensando quizás, entre muchos que recibieron ángeles, quizás él está recordando el ejemplo de Abraham relatado en Génesis 18, en donde él ve 3 varones y entonces él está en su tienda y como ve 3 varones que van pasando, él sale a recibirlos, se postra delante de ellos, los convence de pasar a su casa, de descansar un momento, les da agua para lavar sus pies, los refresca, los acuesta debajo de un árbol y les prepara un gran banquete antes de que pudieran seguir su camino. Ese es el ejemplo de hospitalidad. Y dice el autor, como este hombre, Abraham, recibió sin saberlo ángeles y creyendo que él había sido el que había bendecido, creyendo que él se había despojado de sus bienes, que él había interrumpido su descanso y había dado sus bueyes y sus ovejas para matarlas, para entregarles como un banquete a estas personas, resulta entonces, hermanos, que fue completamente al revés. Porque cuando él recibió a estos varones, después de que Abraham tenía la promesa de que él iba a tener un hijo con Sara, es justamente cuando llega estos varones y él les abre su casa para que puedan acomodarse ahí y para que puedan disfrutar y descansar un momento, es que estos varones le dicen, el año siguiente tu mujer concebirá. Pensando Abraham que él quizás estaba dando la bendición para ellos, resulta que la mayor bendición la tuvo él. Porque en ese momento, después de mucha espera, es que él se le da la promesa, el año entrante vendré y entonces tu esposa concebirá. Y de hecho Sara se ríe en ese momento. Pero, hermanos, nosotros podemos ver aquí que siempre que nosotros pensamos recibir a alguien, pensamos que la bendición es para el otro. Pero muchas veces resulta que la bendición es para nosotros. Que los que salimos edificados, confortados, animados, fortalecidos, somos nosotros, hermanos, mucho más que aquellos que hemos atendido. Pasa como cuando vamos a visitar a un hermano que está padeciendo alguna situación, alguna necesidad, alguna aflicción. Nosotros quizás vamos para animarlo, para ser de bendición para ellos, y resulta que regularmente ellos son de bendición para nosotros. Así mismo sucede cuando nosotros somos hospedadores. Así sucede a menudo cuando hospedamos a otros creyentes. Nosotros recibimos mayor bendición espiritual por medio de la hospitalidad. Recibimos el gozo de tener comunión. Recibimos la bendición de crear nuevas amistades en Cristo. Recibimos, hermanos, el privilegio de hacer entendible el carácter de Dios para otros hermanos. Nosotros, hermanos, participamos y somos bendecidos cuando somos hospitalarios. Ahora, ¿por qué, hermanos, en mi segundo punto, por qué, hermanos, el autor manda que seamos hospitalarios? Porque si nosotros leemos la Escritura en varios lugares, dice que nosotros debemos de ser hospedadores, pero podemos considerar, hermanos, que esto es un acto de ética, de educación, un buen gesto, ¿no? Nosotros somos hospedadores y consideramos, bueno, yo a nadie le niego mi casa. Yo, si alguien viene y me visita, bueno, mi casa está para servirles. Y bueno, es un asunto de etiqueta, ¿no? De buen gusto, simplemente, de no ser groseros. Pero el fundamento de este mandamiento, hermanos, la instrucción de ser hospitalarios con los extraños o extranjeros, tiene su fundamento desde el Antiguo Testamento. El Señor había dicho a su pueblo en Levítico 19, cuando el extranjero morare con vosotros, en vuestra tierra no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así que Dios le había dado ya la instrucción al pueblo de Israel de que al extranjero lo tenían que recibir y no oprimirlo. Deberían de tratarlo como uno de los que eran israelitas. Deberían amarlo como a ellos mismos. Deberían de tratarlo como a un igual y no minimizarlo. No hacerle injusticia. Y la razón que Dios da para esto es que le dice al pueblo de Israel, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto.
porque ustedes también estuvieron en la misma condición en Egipto. De hecho, Dios va más allá y les dice, no solo eso, sino que ustedes mismos son extranjeros en la tierra que yo les prometí. Es decir, ustedes ya están en la tierra prometida, ustedes ya están en Canaán, pero sepan que ustedes son extranjeros, son invitados míos en la tierra que yo les he dado, dice el Señor. Así lo dice Levítico 25, 23, hermanos. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice el Señor. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. El Señor les está diciendo, miren, ustedes deben de recibir a los extranjeros como si fuera uno más de ustedes y tratarlo con amor. ¿Por qué deben de hacer esto? Porque ustedes mismos fueron extranjeros y ahora mismo son extranjeros en mi tierra que yo les he preparado, que yo les he abierto y que yo les he concedido. Así que ustedes deben de hacer lo mismo para aquellos extranjeros que los visiten. La instrucción está ahí clara desde el Antiguo Testamento. Podemos entonces entender que la razón por la cual se nos manda a ser hospedadores, hermanos, que el cristiano sea un buen hospedador, es porque Dios es un buen hospedador. Es porque la naturaleza de Dios es que es un buen hospedador. Y el cristiano debe de reflejar esa característica de Dios siendo también un buen hospedador. Así como Dios nos da, nosotros ahora nos manda el Señor y dice, tú también haz lo mismo. Lo que tú has recibido de mí, tú imítalo para con los demás. El Señor dice en Isaías 58, no, esto es lo que me agrada, que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. El Señor dice, esto es lo que a mí me agrada, que tú abras tus puertas, que tú des de lo tuyo, que tú proveas para los demás, porque yo soy un Dios que hace esto contigo. Así que tú puedes imitar esta característica si hemos sido transformados por el Señor. Así que, hermanos, fue Dios quien creó este mundo. Fue Dios quien hizo toda la creación. Y cuando Dios hizo toda la creación, declaró y dijo, todo esto es bueno. Vio Dios todo lo que hizo y Dios declaró, esto es bueno. Y luego entonces creó al hombre para venir a vivir en ese huerto que Dios había creado, en el que Dios había declarado, esto es bueno. Él preparó un lugar para luego hacer venir al hombre y morar ahí. Preparó a un hombre a su imagen y lo colocó en el huerto para enseñorear sobre toda la creación. Él le dio, hermanos, la bienvenida a su huerto al hombre y le dijo, mira, aquí tú enseñoreas, aquí tú estás en tu casa, tú puedes aquí disfrutar de todo lo que hay, tú puedes aquí convivir placenteramente y disfrutar de todo lo que existe. Así que Dios mostró desde la creación que Él es un Dios hospitalario para con el hombre. Pero luego cuando el hombre falló e introdujo el pecado en el mundo, le abrió la puerta al pecado y con él entró la maldición del pecado y de la muerte, y entonces toda la creación fue maldecida por Dios. Entonces Dios se dispuso a arreglar el gran problema que había ocasionado el hombre por medio del pecado. Dios se dispuso a salvar al hombre. ¿Y qué planeó entonces, hermanos, en su mente? Hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, en donde lo que el hombre había echado a perder, Dios lo iba a solucionar por medio del sacrificio de su Hijo. Así que Él dispuso por medio del plan de salvación elegir a algunos para hacerlos morar y llevarlos a vivir a la nueva creación donde Él estaba aguardando a los que iban a ser salvos por Cristo. No solamente abrió el huerto del Edén para que el hombre disfrutara, sino que cuando el hombre echó a perder eso, Dios planeó un nuevo lugar, un nuevo hogar para invitarnos a ir con Él a sus moradas. Dios es un buen hospedador, hermanos. Dios es un excelente hospedador. Así que cuando el hombre pecó, Dios planeó cielos nuevos, tierra nueva, para llevar al hombre redimido a disfrutar de Él para siempre. Y es por medio de la obra de Cristo que nosotros, los que hemos creído en Él, tenemos una entrada segura a la ciudad de Dios, a la nueva Jerusalén, como estudiamos en los capítulos pasados.
El Señor nos asegura y nos dice, ustedes son herederos y esta ciudad está dispuesta para recibirlos. Dios es un buen anfitrión. Él es el gran ejemplo de un buen hospedador. Nosotros podemos ver el ejemplo de hospedador claramente en el carácter de Dios. Pero particularmente lo podemos ver en esta historia, hermanos. Acompáñenme a ir a Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Listo, si lo tienen, la Reina Valera de 1960 dice así, hermanos. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vean este extraordinario ejemplo, hermanos, de un buen hospedador. No solo de Dios en la creación y en el Antiguo Testamento, sino Dios siendo buen hospedador, manifestándolo por medio de Cristo. Nosotros podemos ver en Cristo el mejor de los hospedadores. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, para nosotros es el mejor ejemplo de ser un buen hospedador. Porque como dice esta historia acerca de este samaritano que hizo misericordia con este a quien le habían robado y le habían dejado herido y le habían dejado tirado ahí en medio del camino, el Señor Jesucristo es el mejor hospedador y el mejor ejemplo de amor para con el prójimo. Porque el Señor Jesucristo a nosotros nos miró con compasión cuando el enemigo nos había engañado y nos había robado. Cuando el enemigo nos había engañado y nos había hecho creer que el pecado era mejor para con nosotros. Y nosotros estábamos ahí sufriendo por el pecado, en agonía, en aflicción, en dolor, porque el pecado nos había engañado. Estábamos ahí tirados y con heridas. Y el Señor nos miró y tuvo compasión de nosotros, como lo hizo este personaje del buen samaritano. Cuando el enemigo nos había engañado y nos había robado, cuando el pecado estaba causando dolor en nuestras vidas, Él tuvo misericordia para con nosotros y se acercó a nosotros para vendar nuestras heridas y para curarnos como un buen hospedador. Él nos tomó sobre sus hombros y nos llevó de vuelta a las moradas del Padre. Él cargó con nuestra culpa. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En Él sufrió, en su cuerpo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él nos llevó de vuelta al Padre, hermanos, y le dijo al Padre, pon a mi deuda, pon a mi cuenta todo lo que éste te deba. Como el buen samaritano llevó a este hombre desvalido para que pudiera ser restaurado. Así el Señor Jesucristo hizo mucho mejor con nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo cargó nuestra vida en sus hombros para reconciliarnos con el Padre. Y le dijo al Padre, la deuda de ellos, cárgamela a mi cuenta.
La deuda de ellos, cárgala a mí. Yo te pagaré todo lo que éste te debe. Yo te pagaré todo lo que éste haya hecho. Fue a causa de la obra de Cristo en la cruz que nosotros pudimos tener un regreso seguro a la morada del Padre. Por medio de poner la fe en Él, Él nos ha llevado a vivir a la casa del Padre eterno. Él nos ha puesto ahí, Él nos ha garantizado un lugar en la morada del Padre. Él es mucho mejor. El Señor Jesucristo es un mucho mejor hospedador que el buen samaritano. El Señor Jesucristo es mucho mejor. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Jesucristo el ejemplo claro de un buen hospedador. Él descendió para con nosotros, hermanos, como un invitado, siendo que Él había creado todas las cosas. Él descendió a este mundo y habitó entre nosotros para hacernos un bien, pensando en nosotros, no pensando en Él. Él descendió a esta tierra para mirarnos con misericordia. Él descendió a este mundo para restaurar la condición que nosotros no podíamos lograr. Y luego entonces, después de que hizo esta obra de redención, nos asegura y nos dice, como dijo el Señor Jesucristo en Juan: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Qué buen anfitrión es el Señor, hermanos. No solo en la creación, sino particularmente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre y nos asegura y nos dice: yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y tengan por seguro que vendré por ustedes y los llevaré para que donde yo esté, para que en mi casa estén también ustedes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Pero para quiénes está preparando un lugar, hermanos? ¿Para sus amigos? ¿Para los que eran sus amigos? ¿Para los que le pueden comprar el favor? ¿Para los que le pueden después corresponder a la muestra de respeto y de amabilidad que Dios ha tenido? ¿Para con ellos es que tuvo esta muestra de hospedaje, hermanos? Absolutamente no, hermanos. El Señor bajó y fue un buen hospedador con sus enemigos. El Señor abrió las puertas de su casa para aquellos que lo matamos con nuestras acciones y para los que lo estaban matando particularmente ahí. El Señor está diciendo: miren, ustedes están haciendo esto porque no saben lo que hacen, porque su entendimiento no ha sido descubierto y no han podido ver su maldad. Pero yo los quiero invitar a mi casa. Wow, qué buen hospedador es Cristo, ¿no, hermanos? Qué extraordinario hospedador es Cristo. Porque nosotros invitamos regularmente ¿a quiénes? A los amigos, a los que nos caen bien, a los que tenemos tema de conversación con ellos, a aquellos que nos pueden devolver el favor para después hacernos un gesto amable igual. Pero Cristo, hermanos, pero en Cristo nosotros vemos el claro ejemplo de un buen hospedador, abriendo su casa para bendecir a aquellos que transgredíamos su ley y le ofendíamos. Para aquellos que éramos enemigos de Él, Él abrió su casa para darnos todo tipo de bendición. Para derramar su bendición espiritual sobre nosotros. De manera que el Señor puede decir: he preparado un lugar para que vayamos a morar con mi Padre. ¡Hey, vengan! Yo quiero llevarlos conmigo. Yo quiero que donde yo estoy, en mi casa, en donde moro, en donde yo permanezco, en donde hay plenitud de gozo, ahí también ustedes vengan conmigo. Vengan que los voy a saciar de muchos bienes. Vengan que les voy a dar todo tipo de deleites. No podemos entrar, no te preocupes, yo pago todo lo que tengas que pagar. Yo pago tu deuda. ¿Cuál es el costo de la deuda? Su propia vida, hermanos. Su propia vida entregada para que nosotros pudiéramos ir a morar con el Padre por la eternidad. Por eso, hermanos, en el Evangelio nosotros podemos admirar la virtud de nuestro Dios como un buen hospedador. En el Evangelio, hermanos, nosotros podemos ver resaltando la virtud de hospedador de nuestro Dios, abriendo las puertas de su hogar
a desconocidos pecadores, transgresores de su ley, declarados sus enemigos, y ahora no solamente nos invita a su hogar, sino que nos declara: ustedes son mis hijos, ya no mis enemigos, como Mefiboset cuando fue llevado por David al palacio y comía todos los días a su mesa. Así mismo nosotros, hermanos, por medio del Evangelio hemos sido convidados a participar de las bendiciones de las moradas celestiales, y ahora somos llamados hijos. Es de este modo, hermanos, que con autoridad del Señor Jesucristo nos manda ahora a nosotros y nos dice: ve tú y haz lo mismo. Por eso con autoridad puede decirnos: mira, ¿ya te fijaste cómo es ser un buen hospedador? ¿Ya viste lo que significa ser un buen hospedador? Que recibe en su casa a los enemigos, a los que transgreden, a los que hacen completamente distinto a lo que yo soy. ¿Viste lo que tuve que pagar para que ellos pudieran entrar en mi casa? Ok, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y hospeda entonces de la misma manera. Por eso nosotros tenemos el llamado de caracterizarnos por imitar la virtud hospedadora de nuestro Dios con nuestros hermanos en Cristo, pero también con aquellos que son pecadores extraviados, lejos de Dios. Nosotros también estamos llamados a abrir nuestra casa a todos aquellos que están viviendo en impiedad, en iniquidad. Y no podemos considerarlos y decir: no, este pecador no puede entrar jamás a mi casa. Yo invito a los hermanos, a los que sean, a los misioneros, pero a este pecador indigno que vive en mi colonia jamás lo recibiría aquí. ¡Qué peligro! Nosotros debemos de recordar nuevamente el Evangelio, hermanos, y decir: wow, qué muestra de hospedaje nos ha dado el Padre por medio de Cristo, para que nosotros luego vayamos y hagamos lo mismo. Por eso ser hospedadores es una característica que la Biblia requiere para ser anciano, diácono y para todo creyente, porque Romanos 12:13, hablando de todos los creyentes, dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que no es solamente para el que está postulándose para ser pastor, anciano, obispo. No es para el que quiere ser diácono, es para todo creyente. Ustedes sean hospedadores, hospédense unos a otros. ¿Por qué? Porque así imitamos a nuestro buen Dios, porque así reflejamos el Evangelio de Jesucristo, porque así mostramos que hemos comprendido lo que Dios ha hecho para con nosotros por medio de Cristo. Solamente así podemos hacerlo. Hermanos, nuestro deber entonces es hacer lo mismo que Dios hizo para con nosotros. Como Él abrió la puerta de su hogar, ahora nosotros debemos abrir nuestros hogares para amar a los hermanos y para amar a los extraños, para bendecir no solo a los nuestros, sino para bendecir a los que no son nuestros, a los que no son parte de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar. Eso es fácil y no requiere el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Eso lo hace toda familia. Recibir a los que son suyos, recibir a los que son parte de su familia, eso lo hace cualquiera, no necesitas el Evangelio para eso. Pero ahora nosotros somos llamados, hermanos, a poder dar de lo nuestro para bendecir a aquellos que son extraños, para bendecir a aquellos que son desconocidos, para aquellos que son incluso nuestros enemigos, y poder brindarles nuestro hogar, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. De manera que la parte como aplicamos esto, hermanos, nosotros debemos ser intencionales. Debemos ser intencionales porque este es un mandamiento y no es una opción. No dice los que tengan el don de ser hospedadores, los que gusten de ser hospedadores, aquellos que sean más sociables, esos sean hospedadores. No, el mandato es para todos nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo, sean hospedadores. No se olviden de la hospitalidad. Hospédense unos a otros. No es una opción, no, hermanos. No es que quien quiera puede hacerlo, quien guste puede hacerlo, quien tenga las facilidades puede hacerlo. No, hermanos, este es un mandamiento para todos nosotros. Este es un mandamiento como cualquier otro mandamiento, hermanos. Como congregarnos todos los domingos,
Cualquiera vería escandaloso decir, wow, ha puesto otra cosa por encima del Señor y no se congrega. Y cualquier excusa que pongamos pudiera sonar como no creíble, hermanos. Bueno, de la misma manera podemos hacer con este mandamiento de ser hospedadores. Nosotros debemos de ser intencionales, hermanos, para poner a disposición de otros nuestra casa. Ser intencionales en crear relaciones fuertes, vínculos de amistad estrechos y de este modo crear la plataforma para hablar del Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Qué plataforma tan extraordinaria nos pone el Señor, hermanos. Y yo no lo había visto con toda la claridad, hermanos, que el Señor lo expresa en su palabra. Es por medio de ser hospedadores que nosotros podemos ser intencionales para compartir el Evangelio a aquellos que están lejos. Y no tan lejos, porque pueden ser nuestros vecinos simplemente, que están lejos de Dios. La finalidad debe ser que por medio de disponer de nuestros recursos, como nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra privacidad, nuestras habilidades incluso para cocinar o para charlar, nuestra economía, nosotros establezcamos relaciones que nos permitan compartir las buenas nuevas de salvación. Y entonces, estas personas que son extraños a Dios puedan pasar de ser extraños a ser conocidos por Dios y a ser llamados sus hijos. Qué bendición sería, hermanos, que a través de ser buenos hospedadores, los que están lejos de Dios puedan ser hechos cercanos para Él, ¿no? Qué bendición sería que a través de lo que Dios nos ha dado, nuestra casa, nuestro hogar, o nuestras habilidades para cocinar, o nuestras habilidades para hacer carne asada, otros pudieran ser impactados para poder predicar el Evangelio, hermanos. No se trata de nosotros, hermanos. Cuando nosotros somos hospedadores, no se trata de invitar a otros, no se trata de invitar a otros hermanos, no se trata de invitar a otras personas para que ellos vean mis logros, para que yo les presuma lo que yo he hecho, para que ellos vean las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Se trata del otro. No se trata de demostrar mis virtudes, ni invito a otros para que yo vean qué tan bien cocino, en el caso de las mujeres, ¿no? Para que vean cómo es mi sazón. ¡Wow! Se va a sorprender. Así que en ese momento ya no se trata del otro, se trata de mí. No se trata para que yo pueda mostrar lo que yo soy, sino para poner a disposición del otro lo que yo tengo y lo que Dios me ha dado. La hospitalidad se debe de hacer con humildad, sin altivez de corazón y sin orgullo, considerando al otro como superior a nosotros mismos, imitando a Cristo en cómo se humilló. Y aunque era su creación y su tierra, Él vino como un extranjero y habitó entre nosotros. Y lo despreciamos y lo matamos, porque lo considerábamos indigno de vivir en este mundo. Estando en su casa, en su hogar, en lo que Él había creado, hermanos, Él nunca fue altivo, Él nunca dijo, pero todo esto es mío, ¿qué les pasa? Pero todos los reinos y las potestades son mías. Solamente dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te hubiese sido dada de lo alto. Estando en su casa, hermanos, estando en su mundo, en su creación, sustentando la respiración de Pilato, hermanos. Qué muestra tan extraordinaria de humildad. Así debemos hacerlo nosotros cuando hospedemos, hermanos. Nosotros debemos de amar a los que no son de nuestra familia. Debemos de abrir nuestros hogares para consolar a aquellos que están pasando por aflicción. Nosotros debemos de estar dispuestos a abrir nuestros hogares para animar a los que están pasando por dificultades, para proveer alimento a los que están pasando escasez, para proporcionar descanso a los que están siendo atribulados, para dar provisiones a aquellos que están pasando por adversidades, para ayudar a aquellos que están pasando necesidades. De manera que nosotros debemos de estar dispuestos en todo momento, hermanos, a abrir las casas, a abrir nuestros hogares, a abrir lo que Dios nos ha dado, para que todo aquel que pueda decir, oye, pero qué raro, hoy los vecinos no se invitan a comer unos a otros, todos desconfían de todos.
Vas a ver dónde está la puerta del sótano y por ahí va a pasar cuando yo no esté, ¿no? Cuando alguien demande razón de lo que nosotros somos, oye, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú demuestras tanta confianza? Para que nosotros podamos explicar con claridad. Permíteme explicarte. Esto viene de un hombre llamado Jesús, que vino a la tierra por amor a mí y que me invitó a su casa, a su morada celestial. Y puedas predicar el Evangelio. Puedas hacer conocido la obra de nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a dar explicación de lo que nosotros hacemos. El entendimiento del Evangelio, hermanos, debe de ser la fuente de la que surja de nuestra vida el deseo de ser hospitalarios. La cruz de Cristo y el Evangelio que nos ha transformado debe de ser el motor que nos impulse para poder ser hospitalarios y abrir nuestras casas a aquellos que tienen alguna necesidad o aquellos que podamos bendecir en alguna forma, en alguna manera, en alguna característica. No sé cómo, hermanos, no sé en qué manera, pero seguro podemos bendecir a los que tenemos rodeando nuestra casa. De alguna forma podemos ser de bendición para otros. Debemos dejar de lado los pensamientos hostiles o de desprecio para aquellos que están lejos de Dios o que consideramos indignos de nuestra hospitalidad. Debemos de estar dispuestos a abrir nuestras casas, incluso a aquellos que se declaran enemigos de Dios, porque nosotros éramos sus enemigos y Él nos abrió la puerta para morar con Él. Así que nosotros debemos de estar dispuestos a abrir nuestra casa para el peor pecador que tú conozcas en tu barrio, en tu centro de trabajo o con quien te relaciones. ¿Ustedes han pensado alguna vez a esa persona que dice, wow, este es pero pecador a otro nivel? ¿Ustedes han pensado en algún día prepararle un guisado, una cena para decir, ven, te invito a comer a mi casa? Que el que todos desprecian, que el que nadie quiere, que el que nadie quiere juntarse con él, que el que todos miran de lejos, que el que todos miran con sesgo, a ese nosotros podamos invitar y decir, ven, te quiero invitar porque preparé algo especialmente para recibirte. La cruz de Cristo y el Evangelio debe de ser el motor de nuestra hospitalidad, hermanos. Que nuestra hospitalidad y nuestra comprensión del Evangelio sea de tal magnitud que pongamos nuestros hogares a disposición de hermanos que tienen alguna necesidad económica, alguna necesidad física o incluso emocional, y que abramos nuestras casas a aquellos que consideramos indignos, que han sido engañados por el enemigo y que están sufriendo el dolor del pecado. ¿Tú te has dado cuenta de algunos matrimonios que tienen problemas alrededor de tu casa? ¿O conoces a algunos que están sufriendo con situaciones de problemas en su familia? Nosotros podemos ser buenos hospedadores, hermanos. Nosotros podemos mostrar la hospitalidad que hemos recibido de nuestro Dios. A todos aquellos que se encuentran lejos, que están sufriendo por causas de su pecado y de su mala manera de vivir contrario a la voluntad de Dios, es que nosotros podemos abrir nuestra casa para hablarles del mensaje del Evangelio que puede hacerlos libres del dominio del pecado. Nosotros, hermanos, en ocasiones nos vamos al otro extremo, ¿no? No, nosotros somos creyentes. Nosotros no podemos juntarnos con ese tipo de gente. Hermanos, ¿con quién se juntó el Señor Jesucristo? Era un escándalo que el Señor Jesucristo estuviera conviviendo con prostitutas y con publicanos. Era un escándalo para todos. ¿Cómo Él podía juntarse con ese tipo de gente? Bueno, ahora nosotros hemos sido llamados a imitar esta característica de nuestro Salvador. Podemos hacer esto, hermanos, sin temor y con gozo, porque entendemos que fue lo mismo que Dios hizo para con nosotros cuando estábamos viviendo lejos de Él. Yo sé que puede dar temor en algunos casos. Yo sé que puede causar ciertas quisquilleo, hermanos, ahí en algunas situaciones. Pero nosotros lo podemos hacer con toda la confianza, con toda la valentía, hermanos, porque es un mandato que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque es algo que el Señor nos está indicando a nosotros.
Así que cuando nosotros cerramos nuestras puertas y privamos a los demás de nuestros hogares y preferimos nuestra privacidad y preferimos nuestra tranquilidad y preferimos nuestra comodidad, entonces nosotros estamos privando a los perdidos del mensaje del Evangelio. Nosotros le estamos cerrando la puerta. Lo que Cristo no hizo, nosotros lo estamos haciendo por nuestro egoísmo, por ponernos en primer lugar, por considerarnos a nosotros más valiosos, por considerar nuestro descanso mucho más grande que alcanzar a un perdido. Si nosotros hiciéramos un análisis, hermanos, de cómo estamos mostrando el Evangelio por medio de la hospitalidad, nosotros podríamos preguntarnos hoy: ¿a cuántos hermanos hemos invitado a nuestros hogares en el último mes? ¿A cuántas familias hemos recibido a nuestros hogares? Hermanos creyentes, ya no otras personas, dentro de nuestra misma iglesia, ¿cuántos hemos podido decir: hermano, te espero en mi casa para comer? Preparé algo para ti para que podamos conversar. ¿A cuántas familias en el último mes? ¿O en los últimos 2? ¿O en el último semestre? ¿O en lo que va del año? ¿A cuántos, hermanos? ¿A cuántos le hemos abierto la puerta para poder mostrar el Evangelio por medio de ser hospedadores? Si pudiéramos preguntar, hermanos, ¿cuánto conocen su casa? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántas familias conocen nuestras casas? ¿Cuántos podrían decir que conocen nuestras casas como si fuera su casa? A veces, hermanos, es increíble que algunos entre nosotros de la misma iglesia no conozcamos a hermanos que tienen tiempo asistiendo aquí, que nos parezca extraño. ¿Quién es ese hermano? No lo conozco, no lo ubico. Hermanos, no somos tantos. Cuando más venimos 120. ¿A cuántos conocemos íntimamente, hermanos? ¿Cuántas veces hemos preparado una comida especial, hermanos, para poder recibir a un vecino? Alguien que ya no es de la iglesia, alguien que es parte de nuestra comunidad. ¿Cuántas veces hemos preparado una situación especial para recibirlos y poder hablarles del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que nos enteramos que alguien estaba pasando por un momento difícil en nuestra cuadra o en nuestro vecindario y lo invitamos a nuestro hogar para animarle y para decirle que en Cristo hay esperanza para su problema del pecado? ¿Cuántas veces hemos hecho eso en nuestra cuadra, hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido intencionales en ser hospedadores, no para hablar del fútbol, ni de política, sino para hablar del Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos proclamado el Evangelio de Jesucristo a los que invitamos, hermanos? ¿Hemos invitado a alguien de nuestro trabajo, a nuestro hogar? Hemos invitado a alguien que está con su matrimonio a punto de deshacerse para que vea cómo es un matrimonio y una familia que profesa ser creyente. Hemos abierto nuestros hogares para que otros vean y digan: así vive una familia que dice ser creyente. ¿Estos son los cristianos? ¿Así vive alguien que piensa esto, que cree esto? ¿A cuántas hemos limitado de eso, hermanos? ¿Cuántas veces le hemos llevado comida al vecino que está atravesando por una crisis financiera? Si ya no queremos que vaya a nuestras casas, ¿cuántas veces nosotros hemos ido y hemos proporcionado ayuda, hermanos, a los que están sufriendo? Hemos invitado a casa a un hermano que comienza en la fe para poderle enseñar algo de la Biblia. ¿Te has acercado al que va llegando recientemente y le has podido decir: te invito a mi hogar? ¿O solamente es con los hermanos que tú consideras particularmente? A los que se están recién integrando, hermanos, a los que ves que luchan, que a veces vienen, que a veces no vienen. ¿Cuántas veces hemos podido abrir nuestros hogares y dejar de pensar por un momento: ¿qué es lo que yo voy a comer? ¿Qué se me antoja a mí? Y pensar en el otro. Y pensar: ¿cómo podré darle una bendición a este hermano para que podamos sentarnos a estudiar juntos y enseñarle algo de la Biblia, yo que tengo un poquito más de tiempo?
¿Hemos abierto nuestra casa para recibir a una persona indigna para la sociedad, hermanos? ¿Hemos podido abrir nuestras casas para poder albergar al sucio y al que vive en la calle de nuestra comunidad? ¿Hemos podido recibirlo para hablarle del Evangelio a un alcohólico, a un borracho? ¿Le hemos podido sustentar en algo sus necesidades? Porque si no, entonces nosotros estaríamos como este hombre que preguntó al Señor Jesucristo, y dice el relato, él queriéndose justificar: ¿quién es mi prójimo? A ver, Señor, vamos a ver quién es mi prójimo, porque a mis amigos yo sí los invito, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? El que tiene necesidad, el que está pasando por una situación económica o emocional, o de crisis de fe. Ahora podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué no lo hemos hecho? Yo me pregunto, ¿por qué yo no lo he hecho a la manera que debo de hacerlo? Y podemos tener muchas excusas aquí, hermanos. Yo no soy extrovertido, yo no soy muy sociable, yo no tengo mucho tema de plática, no tengo tiempo, todo el tiempo ando corriendo, no tengo lo necesario para mi hogar, entonces no puedo invitarlo, no va a estar tan cómodo quizás. No sé cómo va a reaccionar la otra persona, me da pena, me da miedo, qué es lo que me vaya a decir. O vivo hasta Tizayuca. Podemos tener muchos pretextos, hermanos, muchas excusas, hermanos. Podríamos argumentar muchas cosas, pero ninguna de ellas podría ser válida para no cumplir el mandamiento y para evitar seguir lo que Dios nos está diciendo. En 1 de Pedro 4:9 dice: sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Aparte, hermanos, sin murmuraciones, sin que estemos hablando del otro, sin que estemos diciendo del otro, sin que estemos criticando la forma de vida del otro. Sed hospitalarios los unos con los otros. Así que meditemos, hermanos, en cómo es que la hospitalidad nos permite ser imitadores de Cristo. Cómo es que ser hospitalarios nos permite, hermanos, dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Cómo es que la hospitalidad nos permite ser una plataforma para alcanzar a los perdidos y para edificar a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, seamos intencionales en esto. Invitemos a jóvenes a nuestro hogar, hermanos, a que vean cómo es una familia, a que vean cómo es la realidad de una situación rutinaria en nuestra familia, tal cual somos. Hermanos, nadie es perfecto y nadie tiene la familia perfecta y nadie tiene la casa perfecta. Nadie, hermanos. No tratamos de impresionar a nadie. Tratamos de dar de lo que Dios nos ha dado para bendición del otro. Hermanos, invitemos a las jóvenes hermanas a decir: mira, hermana, así es como se cocina. Así es como se barre, así es como se trata. Algún día te vas a casar, hermano. Así que quiero invertirme en eso y quiero hoy, hermano, pasar este día contigo. Quiero enfocarme en esto, hermana, para tu bien. Para hablarte algo acerca del matrimonio, que seguro tú lo vas a pasar, hermano. Hermanos, el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo, y si nosotros nos hemos sentido invitados y hospedados por Él, entonces nosotros nos veremos obligados a hacer lo mismo. Sin duda muchos nos sentiremos confrontados y nos sentiremos que hemos quedado cortos a este mandamiento, que no hemos sido diligentes, pero es el momento que podemos enmendar, hermanos. Es el momento que podemos cambiar, es el momento que podemos tener una perspectiva distinta acerca de la hospitalidad. Sé que también muchos se sentirán preocupados por los peligros que puede haber al abrir su casa a extraños, a personas que no conozcan. Es obvio que debemos hacerlo con sabiduría y con discernimiento, hermanos. Es obvio, hermano, que nosotros debemos de emplear la sabiduría del Señor, pero no por eso debemos dejar de lado el mandamiento que el Señor nos ha dado. Porque la hospitalidad es la muestra del Evangelio predicado en forma práctica, hermanos. Si bien después en la iglesia hubo muchos abusos por la hospitalidad, luego se tuvo que advertir acerca de la hospitalidad y decir: oye, si alguien no quiere trabajar, pues que no coma.
O sea, no abusen, porque esto se trastornó y después ya era que abusando de la hospitalidad, entonces vamos a encajarle el diente al hermano y bueno, pues ahí nos mantenemos. Tampoco se trata de eso, hermanos. Tampoco se trata de eso. Luego hubo correcciones a eso, pero en lo que a nosotros nos corresponde, hermanos, mostremos hospitalidad. Abramos las puertas de nuestra casa para los extraños y prediquemos el Evangelio. Seamos intencionales en nuestro deber como hospedadores y por medio de esas virtudes prediquemos el Evangelio a todos aquellos a los que podamos, hermanos. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque a través de este tipo de predicaciones y a través de mirar cada parte de tu consejo, es que nosotros podemos ser exhortados en esto, amado Dios. Es que nosotros podemos ser animados a ser buenos hospedadores. Oh, amado Señor, permite que en nuestros corazones, Señor, abunde el entendimiento de la cruz de Cristo, abunde el entendimiento del Evangelio. Seamos, amado Dios, convictos de pecado al no hacer como tú hiciste para con nosotros, al no mostrar para aquellos que nos parecen indignos, de menor categoría, de no poder mostrar con nuestras acciones el Evangelio que nos ha salvado. Perdónanos, amado Señor, perdona mi vida, amado Padre, por pensar mucho en mí, mucho en mi comodidad, mucho en mis tiempos, amado Dios, y dejar de lado la hospitalidad para aquellos que están errantes, para aquellos que tienen problemas. Perdóname, amado Padre bendito, por considerar muchas veces o por decir muchas veces, pues ese es su problema. En la situación que se encuentren, ese es su asunto, yo no tengo que ver en eso. Perdóname, amado Dios. Perdóname, Señor, por estar centrado en mí mismo y por no evidenciar a través de mi vida y a través de mi servicio hospedador el Evangelio de Jesucristo. Ayuda a tu iglesia, amado Dios, a que pueda ser una iglesia hospedadora. Ayúdanos a abrir las casas a nuestros hermanos, a los que son desconocidos, a los que vienen de otro lugar. Ayúdanos, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Vamos a recoger.